Muy buenos días para todos. Vamos entonces a dar inicio al último tema de el módulo de lípidos, que es el metabolismo del colesterol y algunos acercamientos de algunas moléculas complejas o lípidos complejos. Voy a iniciar compartiendo la pantalla. Por favor, me avisa, profe, cuando esté la pantalla. Ya está viendo. Todavía no, Natalia. Bueno, voy a dejar de compartir mi video y ya ven el video en la Se presentación. ven las diapositivas, sí. Ya se Bueno, ven las diapositivas. muy bien, Sí, entonces ya, vamos. ya. Ya se Perfecto, está viendo. excelente. Eh, de todas maneras, profe Burgos, en el momento en que usted vea que hay un negro que se paró, por favor me lo hace saber. También en el caso de que alguna cosa que pase o se me olvide, por favor me lo recuerda. Queremos comentarle a los estudiantes que esta clase la estamos repitiendo porque la pasada hemos tenido problemas con la interfase de grabación, entonces estamos repitiendo la clase. Bueno, hoy Perfecto. vamos a ver el metabolismo del colesterol. El metabolismo del colesterol es un tema que, aunque desde el punto de vista de la vida es un poco complejo, a mí me gusta mucho dictarlo porque es una molécula que ya tiene muy mala fama. Y uno de los propósitos que pretendo con esta clase no solamente es mostrarles a ustedes los conceptos básicos que necesitan para la aplicación clínica con sus pacientes y que ustedes entiendan cómo hacer adecuadamente el manejo de sus pacientes en lo que tiene que ver con las hiperlipidemias y es el colesterol, porque pues además de eso el colesterol en los últimos años eh, por los manejos de las farmacéuticas, los manejos mediáticos, las redes sociales, existen una cantidad de mitos, de prejuicios frente al colesterol, en informaciones que no están basadas en el método científico, es decir, en investigaciones que muestran, aprueban o desaprueban cierto concepto. Es así, perdón, es así como, que lo voy a hablar un poquito más adelante, el consumo del huevo, por ejemplo, ¿cierto? Por el colesterol. Entonces las personas que tienen colesterol alto, muchos médicos tratantes aún, incluso expertos, aún recomiendan bajar el consumo de este alimento tan nutritivo. El colesterol también tiene muy mala fama y hoy lo que quiero gratamente es presentarles la maravilla de esta molécula y las grandes propiedades que tiene como sustrato precursor para muchos compuestos que permiten tener una homeostasis de todos los compuestos del organismo y por lo tanto una buena salud. Entonces ese es el propósito, uno de los propósitos de la clase. Segundo, quiero mencionarles, antes de iniciar, que en la metodología que tengo, entonces hay diapositivas, la mayoría de diapositivas son basadas, son del libro de Leninger, pero hay algunas otras que son de otros textos, yo los voy mencionando y que se las dejo para que cada estudiante, de acuerdo a sus necesidades, profundice o busque o complemente esta temática. Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos a empezar con el metabolismo de el colesterol. Entonces, el colesterol, eh, bueno, y otra cosa que quiero mencionar, se me pasaba, es que nosotros
quienes damos bioquímica, en su gran mayoría, en la mayoría de profesiones, damos un metabolismo que es orientado hacia los conceptos que tienen que ver con la homeostasis o con energética de los sistemas. Y igualmente, a veces no le damos demasiada trascendencia a todos estos combustibles y moléculas que vamos viendo, o no es que sea trascendencia, sino que resaltamos la parte energética, pero muchos de estos compuestos hacen parte fundamental, o sea, muchos de los combustibles que utilizamos para obtener energía hacen parte también para conformaciones estructurales o otro tipo de funciones en la célula, como es el caso del colesterol que vamos a ver acá. Entonces, si bien este no es un curso de bioquímica estructural, es importante tener y que nos quede este concepto estructural de la molécula, que es esta estructura que va a ser común, o sí va a ser común a muchos de los compuestos derivados del colesterol. Y es el ciclopentano perhidrofenantreno, que son estos 5 anillos, ¿cierto? Que van a ser ese sustrato y que la batería de enzimas que tenemos o otros metabolismos van a colocar, van a quitar y a poner, a modificar la molécula de tal manera que ponen radicales en el anillo que le dan otras propiedades físico-químicas a la molécula. En el caso del colesterol, entonces tenemos unas vías porque nosotros podemos producir colesterol, nosotros sintetizamos colesterol, nosotros tenemos una biosíntesis de colesterol, que es lo que depende del texto en que ustedes lo lean, se llama también síntesis de nodo del colesterol. Es decir, el colesterol no solamente viene de la dieta, del consumo de la dieta, sino que nosotros lo producimos. Y de aquí radica la importancia de esta molécula, del colesterol, de esta sustancia, porque la evolución ha ido sofisticando este metabolismo precisamente por esa importancia que tiene. Y voy a mencionar muchas de las cosas que digo en las diapositivas las repito en otras, ¿cierto? Y es que si ustedes ven aquí esta estructura, ¿cierto? Es una estructura grande, compleja, que en la estereoquímica es el espacio de los químicos, tiene un espacio considerable. Esta es una molécula rígida por la configuración cíclica. Entonces, y toda esta parte que nosotros tenemos aquí es hidrofóbica, y solamente hay una parte hidrofílica que es este OH. Entonces, en las membranas celulares, toda esta parte ocupa en la doble membrana, de la bicapa de lípidos, esta parte está inmersa en esos lípidos, en la parte hidrofóbica. Y la parte hidrofílica queda expuesta hacia la parte polar, pues, de esa membrana. Entonces, ¿y eso qué implicaciones tiene? Tiene profundas, como aprendí el profe Burgos, profundas implicaciones esta estructura. ¿Por qué? Porque esto permite darle fluidez a la membrana, es decir, los fosfolípidos pueden moverse por estos espacios que crean la molécula. ¿Y eso qué importancia tiene? Que las moléculas no sean rígidas. Voy a poner un ejemplo. O sea, cuando usted se toca la piel, usted se le hunde la pielcita. No se rompe, como si lo hacemos cuando hundimos una hojita de un vegetal, se rompe.
porque la pared es una pared celular rígida, la célula tiene una pared celular rígida. En cambio, en nuestras membranas celulares fluyen, no son rígidas. Profe, no sé si quiere usted comentar algo más ahí. No, está bien así, no, está bien. Entonces, ¿por qué es importante los conceptos estructurales? Usted no se tiene que saber todo el detalle químico, nosotros no le exigimos, solo algunos conceptos, pero aquí tenemos, por ejemplo, el colesterol, ¿cierto? Pero aquí vemos otra cantidad, otros compuestos que tienen como estructura básica, ¿cierto? Ese colesterol, ¿cierto? Aquí vemos los ésteres de colesterol, que ya el profesor Burgos nos lo mencionó cuando vimos los otros temas de lípidos. El colesterol, los ésteres de colesterol están abundantemente en las lipoproteínas, ¿cierto? Es una manera de cómo pueden circular en el torrente sanguíneo y llevarlo a los diferentes órganos y células a través de las lipoproteínas. Por eso es importante conocer esta parte estructural. Bueno, pero vamos a hablar algunas generalidades muy sucintas sobre el colesterol. Esa molécula, como ustedes ven, es una molécula que tiene tiene 26 carbonos, ¿cierto? Y es un compuesto que, como les mencionaba, nosotros lo producimos a partir de una molécula de acetilcoenzima A. Por esa importancia que tiene en las membranas biológicas, porque es el precursor para hormonas, para vitaminas, para ácidos biliares, en fin, para una serie de compuestos del metabolismo. Entonces la naturaleza, la evolución creó esta vía endógena que se produce, que es la síntesis, la biosíntesis o síntesis de nuevo del colesterol a partir de la coenzima A. Existen, como vamos a ver durante esta clase, que lo vemos en el subtema de regulación, existen mecanismos, muchos mecanismos y muy sofisticados para que la célula, cuando se dice que hay baja energía o bajo colesterol, active todos los medios para producir ese colesterol endógeno, justamente por las funciones que tiene la molécula. Ahora, aunque nosotros sintetizamos ese colesterol, nosotros también consumimos colesterol en la dieta. Y aquí viene un punto que es muy importante, tema de controversia, de desinformación, y que lo que queremos es que con estos conocimientos básicos del colesterol ustedes puedan dilucidar todas aquellas desinformaciones. Entonces, en la dieta, ahorita hay otra más adelante, en la dieta nosotros consumimos el 30%, representa más o menos el 30%, y el 70% es el del producto del metabolismo. Ahora, el colesterol es una grasa, no es soluble en agua. Entonces nosotros necesitamos un mecanismo para transportar ese colesterol no puede andar por ahí suelto, no es posible. Entonces, por esa razón necesita emulsificarse, necesitan las proteínas, estructuras, moléculas que le permitan ese transporte. Y ese transporte se hace a través de las lipoproteínas, que ya excelentemente nos habló el profesor Burgos. Ahora, nosotros tenemos una concentración de colesterol, ¿cierto? Y esa concentración de colesterol, y aquí uno de los grandes mitos, y quiero que el profe me ayude, o no sé si eso lo hablará en las estatinas, bueno,
primero que todo, recordemos que estamos en una era donde tenemos una gran oferta biotecnológica de kits para la determinación de colesterol en plasma. En plasma, ahí hay un errorcito, es plasma, ¿cierto? Recordemos, o sea, el colesterol está en la sangre, en el plasma. Recuerden que el plasma es el componente soluble de la sangre que tiene todas las proteínas de coagulación y otras proteínas. Cuando se dispara la cascada de la coagulación, entonces queda el suero, ¿cierto? Y en ese suero quedan muchos compuestos que nosotros podemos determinar. En el laboratorio, el colesterol se determina en suero, ¿cierto? Y podemos determinar cuál es la concentración de plasma en la sangre. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, antiguamente a mí me tocó cuando le preguntaban a uno en el examen de bioquímica o de química clínica, el valor máximo de colesterol total. Eso, al igual que en otras moléculas, ya no se utiliza. ¿Por qué? Usted tiene que tener en cuenta el intervalo o el rango que le reporta el laboratorio, porque eso va a depender de la metodología que utilice en el laboratorio. Entonces, por eso usted siempre tiene que mirar cuál es el intervalo y cuál es que le dice el resultado del laboratorio, cuál es el valor total, el rango normal. Ahora, más o menos podemos decir en promedio, ¿cierto? Que está entre 125 y 200 miligramos por decilitro. Y aquí viene otra cosa muy importante que les va a tocar a ustedes, al profe Burgos y a mí no nos tocó, pero a ustedes sí les va a tocar como profesionales, como futuros médicos. Y es que ya hay una nueva revolución porque ya sabemos que los valores de laboratorio, los valores fisiológicos no se pueden universalizar para todos los humanos, ¿cierto? Sino que eso va a depender de muchos factores, factores poblacionales, factores genéticos, factores de estilo de vida, de alimentación, de una serie de cosas. Entonces a ustedes les va a tocar, ¿cierto? Seguramente les va a tocar que hay cuánto es el colesterol en la población europea, en la población asiática, bueno, etcétera. Entonces eso es muy importante. Entonces, por favor, no siempre, no, que usted tiene 150. No, eso está normal o anormal. No, usted tiene que mirar el intervalo y tiene que mirar los antecedentes del paciente. Bueno, otra cosa con respecto al colesterol, también lo voy a estar repitiendo, es que, bueno, el colesterol entonces lo producimos dentro de la célula, ¿cierto? Y tenemos el que ingerimos en la ingesta de alimentos, en los nutrientes, consumimos ese colesterol. Y ese colesterol va a ir en las lipoproteínas. Pero ese consumo en la dieta puede modular la producción endógena de colágeno. Eso hay que, de colágeno, de colesterol, perdón. Bien, no sé, pero si quiera mencionar algo. No, Natalia, está muy bien así. Entonces, ¿de dónde viene el colesterol que tenemos? Quiero empezar con decir algo que también voy a estar repitiendo, es que, el colesterol no es fuente de energía. Es decir, cuando se oxida el colesterol, cuando se metaboliza el colesterol, no se produce energía, ¿cierto? Entonces, sin embargo, vamos a ver en las funciones por qué es tan importante ese colesterol, ¿cierto? Entonces, aproximadamente el 30% viene de la dieta. Lo consumimos y aquí un punto que ahorita le voy a dar una relevancia marcada,
y es el papel que cumple la microbiota intestinal. Y es toda, no solamente es del intestino grueso, del intestino delgado, sobre todo la del intestino grueso, obviamente, pero tiene un papel fundamental en el metabolismo del colesterol. Ya vamos a ver por qué. Y bueno, y ese otro 70% es entonces el que se va a metabolizar, se va a sintetizar principalmente en el hígado. Todas las células de nuestro organismo metabolizan colesterol, pero en muy poquita cantidad, muy poquita, en una cantidad que es para las necesidades de esa célula, de ese tejido. Pero el grueso, lo grande, está en el hígado que es el corazón del metabolismo. Además, porque si bien la síntesis de novo, la biosíntesis se da en todas las células, la excreción, los mecanismos de excreción se dan principalmente hepáticos y a nivel intestinal. Entonces, empecemos con el colesterol de la dieta. Entonces, cuando nosotros consumimos en la dieta, y aquí voy a hacer unas precisiones. El colesterol que nosotros consumimos, ese 30%, la mayoría, casi, bueno, ese sí no es dato leído de artículo, pero la mayoría, el 90% es de productos animales, de origen animal. Es decir, las carnes, el pollo, el pescado, de la carne de cerdo, de res, de cualquier animal, los derivados de la carne, de los animales, o sea, por ejemplo, los lácteos, la leche, todos los derivados lácteos, el queso, bueno, todos ellos. De ahí vamos a tener el colesterol, ¿cierto? Y aquí quiero mencionar porque hay ahorita una tendencia en las redes sociales con respecto al colesterol. Bueno, sí, tiene que ver con el colesterol. Es que algunos, ¿qué diríamos yo? Algunas personas, no les pongamos otro título, algunas personas están promoviendo, y pues son personas que teóricamente pues han hecho sus profesiones y tienen sus argumentos, pero algunos, claro que profesan ser médicos, pero promueven el consumo, por ejemplo, o sea, la eliminación de consumo de carnes de origen animal, pero sí el consumo de chicharrón. Ojo que ese tipo de cosas no se pueden tomar a la ligera, ni como leyes pues oficiales y que eso es así. Yo les recuerdo que, como vimos con el profesor Burgos, nosotros consumimos los lípidos hacen las funciones que tienen que hacer, que en sus, es decir, ¿cómo es que se dice? O sea, cumplen las necesidades basales del organismo y el resto se deposita en las moléculas de depósito. La molécula de depósito para los lípidos son los triglicéridos, que se hace fundamentalmente en los adipocitos. Los adipocitos son células que, como nos dijo el profesor, tienen una gota de grasa. Esa grasa es triglicéridos. Cuando usted abre un animal, puede ser el pollito, puede ser cualquier animal, o la pancita que nosotros tenemos, esa barriguita, cuando se abre, eso blanco que vemos es grasa. Y esa grasa está representada en triglicéridos. Y son adipocitos. Entonces, y por eso es que cuando esas temáticas que dicen es que, pues esas concepciones populares, no, es que tan raro que yo bajo de peso súper fácil, y entonces me como algo y ahí mismo vuelvo y me engordo. Y sobre todo en la panza. ¿Por qué? Porque las células, cuando usted gasta eso que tiene acumulado, representado en triglicéridos, usted los baja, pero ahí están las células. Entonces simplemente cuando usted tiene combustibles, fácilmente esas células vuelven y se llenan de triglicéridos.
Bueno, entonces, por favor, tener mucho cuidado con estos conceptos. Y aquí viene uno de los derivados animales, que son los huevos. Entonces, ya se sabe, la ciencia lo demostró, hay estudios suficientes donde sabemos que el huevo no fomenta la producción de los niveles altos de colesterol, triglicéridos y de lipoproteínas. Usted se puede comer normalmente su huevito, 2 huevitos todos los días. Incluso puede consumir mucho más, sobre todo para las personas de escasos recursos o que son vegetarianas o ese tipo, toda esa gama de personas que no tienen acceso pues a todo la proteína animal. El huevo es una excelente alternativa, es un alimento que es muy completo, tiene muchas vitaminas, minerales, etcétera. Pero además de eso, porque se ha demostrado que el huevo es una célula. Entonces, lo que nosotros nos comemos blanco, que antes de cocinar es transparente, ese es el citoplasma de la célula. Y la yema es el núcleo. Entonces, ese núcleo tiene alto contenido de colesterol, pero ya se sabe que cuando usted consume o sea, lo que hay entre el en la parte blanca y lo amarillo, la yema, ¿cierto? Ella misma tiene los mecanismos que permiten que usted no absorba toda esa cantidad de colesterol que se está absorbiendo, sin hablar de los procesos que hace en la microbiota. Así que usted se puede comer normalmente su huevito. Encuentro yo casi criminal, sin conocimiento de causa, en países pobres o en vía de desarrollo como el nuestro, o en personas de escasos recursos o con ciertas patologías, negarles, satanizarles un producto tan completo como es el huevo. Ahora, obviamente que hay unas enfermedades como la hiperlipidemia familiar, hipercolesterolemia familiar homocigota, que pues de todas maneras hay que hacer un manejo muy integral y obviamente la dieta tiene que tener un cuidado muy especial. Bueno, profe, no sé si quiera mencionar ahí algo. Sí, pero la hipercolesterolemia familiar es un porcentaje mínimo en términos poblacionales. Exacto. Sí, porque, bueno, usted ahorita lo va a mencionar en lo de las estatinas, o sea, pues o sea, ya todo el mundo tiene el colesterol alto. No, yo creo que eso hay que mirarlo integralmente. Puede que sea así, pero hay que mirarlo integralmente porque claramente, si, como ya lo dijo el profesor, bueno, qué pena, pero vamos a extender en esto, como ya usted lo mencionó en otras clases, el problema ni siquiera son las grasas, el problema es la glucosa, porque la glucosa se convierte en grasa. La glucosa modula la insulina, el glucagón. Entonces, y como vamos a ver en esta clase, eso tiene que ver con el colesterol. O sea que usted simplemente bajando los carbohidratos, simplemente modificando algunas cosas de la dieta, puede normalizar su colesterol. Bien. Entonces, bueno, nosotros lo consumimos en la dieta y ¿qué sucede? Como es una grasa, para poderla absorber necesita, nosotros tenemos mecanismos para convertirlo en la última diapositiva, miramos un poquito de eso, el colesterol en ésteres de colesterol, ¿cierto? Que es lo que va a contener la micela. Acuérdense que esa micela es esa estructura lipídica, ¿cierto? Que va a rodear esos lípidos, hacia el interior está la parte hidrofóbica y hacia afuera está la parte hidrofílica. Entonces esas micelas van a contener pues los lípidos, como estamos viendo aquí, el caso del colesterol y ésteres de colesterol. Ese colesterol y ésteres de colesterol entonces entran en el enterocito, entran a la célula, ¿cierto? Y para poder llegar al metabolismo del hígado se convierte en kilomicrón, ¿cierto?
Los kilomicrones entonces van a la linfa y la linfa los lleva al hígado donde se metaboliza. Ahora, la excreción, que ahorita vamos a ver el detalle, la excreción va a estar mediada por algunas actividades del hígado, ¿cierto? Y por la microbiota. El colesterol se elimina en forma de colesterol, colestanol, coprostanol, colestanona y ácidos biliares, ¿cierto? Que aquí vamos a ver una parte muy interesante porque debido a la importancia que tiene esta molécula, incluso nosotros reciclamos esos ácidos biliares que tienen una función muy importante y reciclamos parte de la molécula. Bueno, en cuanto a las funciones del colesterol, entonces esas funciones básicamente son funciones estructurales, son el precursor de muchos metabolitos como ya vimos, hormonas, vitaminas, sales biliares, hacen parte de la señalización molecular y vamos a mirar un poquito de eso. Entonces, aquí les traigo un ejemplo de una de las funciones, no vamos avanzando, entramos un poquito en detalle de eso, ¿cierto? Pero aquí vemos cómo cómo sirve el colesterol como precursor para producir hormonas. Y son muchas las hormonas que tienen ese anillo que viene del colesterol. Entonces tenemos por ejemplo el cortisol, que sabemos que está implicado en el metabolismo de carbohidratos, de proteínas, en la respuesta inmunosupresora, en los procesos de inflamación, en las respuestas alergénicas. Tenemos las hormonas, los mineralocorticoides, la aldosterona, por ejemplo, las hormonas sexuales, la testosterona, el estradiol, es decir, todas esas hormonas que van a influenciar pues la parte reproductiva y que también tiene que ver con mucha de la expresión del metabolismo del individuo. Aquí quiero recordar que, por ejemplo, cuando nosotras las hembras entramos en la menopausia, tenemos una caída de los estrógenos, hay un cambio metabólico muy importante y entre ellos ya se sabe que podemos aumentar los lípidos, triglicéridos, colesterol y sobre todo el LDL. Bueno, aquí les dejamos el profesor Burgos y mi persona unas figuritas muy importantes, unos tips, unos mapas conceptuales. Ese mapa conceptual, momento por aquí leo el pastel, es un libro de manual moderno de Gustavo Cuadros, de mapas conceptuales muy interesantes que pueden ayudarles, ¿cierto? Como a estudiar y a conocer. Recuerden que lo más importante de todos estos mapas conceptuales no son las palabras como tal, sino todo el discurso que les estamos hablando. Bueno, entonces ustedes aquí, dentro de las características, miren que está casi todo lo que yo les hablo, ¿cierto? Como todas esas partes estructural, fisiológica, ¿cierto? Aquí habla sobre la parte como tal metabólica, ¿cierto? Las funciones que ya habíamos hablado. Entonces son resúmenes, son esos mínimos, esas cosas que ustedes tienen que saber y que les pueden ayudar para su estudio. Bueno, vamos a iniciar el metabolismo o síntesis endógena o síntesis de nuevo del colesterol o biosíntesis del colesterol. Entonces, el colesterol, como ya vimos, nosotros lo producimos endógenamente.
Ya les había mencionado que eso se produce en todas las células, pero en especial se da en el hígado. Por cuestiones metodológicas y prácticas, de acuerdo al libro que usted estudie, no entonces igual, unos traen 3 etapas, otros traen 4 etapas, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver en 4 etapas, ¿cierto? Vamos a ver cómo se da ese metabolismo del colesterol. El metabolismo del colesterol tiene aproximadamente 21 reacciones, donde a partir de acetilcoenzima A vamos a ir conformando inicialmente unas estructuras lineales como el mevalonato, los isopropenos activados, el escualeno, y luego tenemos unas enzimas, unas ciclasas, unas enzimas que van a ir dando la configuración estructural al anillo, luego lo cierran para finalmente convertirlo en colesterol, ¿cierto? Esas actividades se dan dentro del citosol. La mayoría de esas reacciones se dan dentro del citosol. Ahora, tenemos en el retículo endoplásmico y lo tenemos que poner porque resulta que una de las enzimas que roba la atención en esta vía, que es la hidroximetil glutaril reductasa, pues tiene una modulación molecular, pues además de su modulación covalente enzimática, tiene una modulación molecular, un sistema que ahorita se los voy a explicar, ¿cierto? Donde participa el retículo endoplasmático, que tiene todas esas proteínas, esos factores de transcripción, esas proteínas que van a modular la expresión génica de la enzima, es decir, esas proteínas están en el retículo endoplasmático, luego entran al núcleo y le dicen al núcleo que exprese la enzima, regulan la expresión génica. Entonces, por eso es que se coloca esta organela, ¿cierto? Tenemos otras, como nos lo mencionó el profesor, que es el caso de los cuerpos cetónicos, ¿cierto? Donde es en la mitocondria. No, aquí en este caso es el retículo endoplásmico. Bueno, ese acetilcoenzima A, y aquí viene un punto también a resaltar, entonces necesita como sustrato el acetilcoenzima A, un metabolito muy mencionado en todos los metabolismos. Necesitamos coenzimas reductoras, tipo NADPH, nicotinamina, adeninnucleótido difosfato. Necesitamos esas coenzimas reductoras y ATP. Y he aquí el punto. Sintetizar colesterol requiere mucha energía, gasta mucha energía. Es decir, para la célula es muy costoso producir colesterol, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar con esas etapas. Esta es una diapositiva que nos muestra como lo que es la biosíntesis. Obviamente no están pues todas las reacciones, pero las reacciones más importantes. Y vemos entonces cómo a partir de acetilcoenzima A se van dando una serie de reacciones hasta que tenemos el colesterol. Entonces nosotros vamos a dividir esto por algunas partes, obviamente como en todas las vías, todos los ciclos metabólicos, hay unos puntos de regulación, hay unas enzimas que tienen unas características o unos compuestos, unos metabolitos intermedios que tienen un papel regulador de la vía, ¿cierto? Y en este caso es la hidroximetilglutaril coenzima A, ¿cierto? También tenemos la monoxidasa para el escualeno. Tenemos el mismo compuesto en sí, el mismo mevalonato, el mismo colesterol. Él hace un feedback, ¿cómo es que se llama? Una retroalimentación, es decir, el colesterol mismo, la cantidad de colesterol mismo
le va a indicar a la célula si lo produce o no. Ya vamos a ver por qué. Y de otro lado, tenemos que recuerden que, por ejemplo, el ATP, el NADPH, las enzimas que requieren estos compuestos, pues obviamente van a ser sensibles, son sensibles, o sea, pueden determinar, sensibles no, eso es un término muy humano, sino que son como sensores químicos que pueden determinar si la célula está bajita de energía o tiene alta energía. ¿Para qué? Para activar el metabolismo. Bueno, entonces estas etapas básicamente podemos decir que la primera es esa síntesis de acetilcoenzima a mevalonato, luego como ese mevalonato convierte unos isoprenoides que tienen que ser activados para poder funcionar, y luego ya como se produce el escualeno y finalmente el escualeno se cierra, se cicla todo y ya tenemos el colesterol. Este es como el resumen de la biosíntesis del colesterol. Hay varias diapositivas que le muestran esto. Estas diapositivas son del libro de Leninger. Entonces tenemos el acetilcoenzima A, se convierte el mevalonato. ¿Qué hay que mirar acá? Mire usted que nosotros aquí tenemos estructuras sencillas, lineales. Aquí ya tenemos un isopreno, ¿cierto? Y ese isopreno tiene este pirofosfato. Es decir, ya en el momento en que ellos tienen el fosfato, hablamos de isoprenos activados, que son los que permiten ya formar este escualeno. Eso es lo que vamos a ver un poquito en detalle. Ya finalmente viene una serie de reacciones, muchas reacciones, y se cierra. Hay otras reacciones que nos van a ir dando esta configuración, pero hay unas ciclasas que lo cierran y convierten el escualeno en colesterol. Bueno, empecemos con esto. Esto es un híbrido, es una gráfica de un híbrido de la estructura de Leninger, bueno, pero cositas que les traigo estas diapositivas porque pueden ser un poquito más amigables para ustedes, aunque también les dejo las de Leninger. Bien, igual cualquier libro sirve. Recuerden que nosotros no exigimos todas las estructuras, pero que es importante pues mencionar algunas cosas de la estructura. Bueno, entonces a partir de acetilcoenzima A, ¿cierto? Recordemos que estamos en el citoplasma. A partir de acetilcoenzima A, entonces se convierte en acetoacetilcoenzima A, y tenemos una enzima que se llama la hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa, que nos convierte este primer sustrato que lo tenemos que tener muy en cuenta, y se llama el beta-metilglutarilcoenzima A, ¿cierto? Que es el que conocemos y vamos a hablar durante la clase como HMG, coenzima A. Ese compuesto es fundamental porque es el precursor para una enzima que, como ya les había mencionado, es blanco, no solamente celular y biológico, porque ya vamos a ver que muchos de los controles de la vía de la síntesis del colesterol es esta hidroximetilglutarilcoenzima A. Sino también de la parte de los tratamientos. Los tratamientos están orientados hacia la modulación de esta enzima, ¿cierto? Con productos, ¿cierto? Que tienen parte o simulan ese mevalonato que va a ser el producto de esa reacción. Entonces, tenemos como sustrato el hidroximetilglutarilcoenzima A, viene la hidroximetilcoenzima A reductasa, que ahorita vamos a hablar, cuando hablemos de la regulación vamos a hablar cositas importantes de ellas. Ojo con esto, mire que aquí empieza
entonces es una reductasa, necesita coenzimas reductoras, ¿cierto? Entonces necesita NADPH. Fíjese usted que estas dos moléculas son casi iguales, es una molécula de 5 carbonos, pero aquí cambia la molécula de manera importante porque ya entonces ya sale ese acetilcoenzima A, ¿cierto? Y entonces queda convertido en una molécula que se llama el mevalonato. Y verá que la molécula es casi completamente igual. Lo único que nos cambió esa reductasa fue esta parte de acá, ¿cierto? Ya no tenemos la coenzima A. Bueno, y además el NADPH pues nos dio esos hidrogeniones que necesitaba para convertirse en el mevalonato. Mire, en la diapositiva de ese libro que traemos nuevo de los algoritmos, incluso, y eso está en unos libros, yo no voy a hablar en detalle de eso, pero incluso está la vida del mevalonato. Es decir, que es un compuesto que es lo que ha permitido hacer esos tratamientos terapéuticos para poder modular la hidroximetilglutanil coenzima reductasa. Aquí lo vemos en la gráfica, ¿cierto?, de Leninger. Bien, vamos a pasar esa segunda etapa. En esta segunda etapa es esa conversión de mevalonato a isoprenos, específicamente isoprenos activados. ¿Y por qué se llaman activados? Porque se fosforilan. Porque si no se fosforila, entonces no están activados y no pueden hacer su función. Entonces aquí vienen unas quinasas, fíjense que ese mevalonato lo que vamos a hacer es ponerle un primer fosfato, así queda en el carbono 5, le pone un fosfato, entonces se llama 5-fosfomevalonato. Luego le vamos a poner otro fosfato, entonces ya queda 5 pirofosfomevalonato, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto?, utilizamos otro fosfato porque producto de estas reacciones vamos a tener dos compuestos, dos isoprenos, que es el delta 3 isopentilpirofosfato y el 3,3 dimetilalil pirofosfato. Profe, ya me acordé cuál era la palabra, el equilibrio, que yo dije en la otra, que me crea. Aquí tiene que haber un equilibrio químico entre estos dos. Ya vamos a ver por qué, ¿cierto? Es decir, no se puede producir más uno que otro, no, tiene que haber un equilibrio químico de estos dos. ¿Sí? Bueno, entonces ya quedó, esos isopropenos ya quedaron activados. ¿Activados para qué? Pues para que sigan la vida. Y ya miren ustedes, ya lo vamos a ver, aquí está el formatico pues de Leninger, ¿cierto? Miren ustedes, vamos a ver cuál es la importancia que tienen ese equilibrio de esos dos. ¿Por qué? Porque resulta que de ese dimetillalilpirofosfato y de ese delta 3 isopentilpirofosfato, ¿cierto?, ya se sigue el resto, ¿cierto? Necesitamos esta estequiometría para que venga esta transferasa y lo convirtamos en otro sustrato, ¿cierto?, como es el geranilpirofosfato, ¿cierto?, el delta isopentilpirofosfato, que nos va a convertir en el fernacilpirofosfato. Aquí no vamos a entrar en el detalle de eso, pero ahí les dejo una diapositiva donde eso tiene muchas implicaciones en otras reacciones. Ahorita lo volvemos a mencionar, ¿cierto? Entonces, por eso es que se necesita esa estequiometría, ese equilibrio químico de esos dos isoprenos. Bueno, finalmente, entonces, fíjense que teníamos un acetilcoenzima A, ¿cierto?, que tenía 3 carboncitos, y mire que ya vamos en un compuesto. Por ejemplo, este geranilfosfato ya tiene 10 carbonos. Cuando ya se convierte en
pirofosfato tiene 15 carbones y cuando ya tenemos el escualeno, ¿cierto? Se tienen 30 carbonos. Pero ahí seguimos teniendo una molécula lineal, no es funcional. Aquí cuando nosotros vamos a pasar de ese fernacil pirofosfato a escualeno, vamos a necesitar esta escualeno sintasa, necesita una coenzima reductora NADPH, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a pasar a esa parte donde convertimos ese escualeno lineal, ¿cierto? Que, bueno, les digo esto porque eso sale en algunos textos, en preguntas en exámenes internacionales. Tienen que leer muy bien la pregunta porque hay unas preguntas que le dicen a usted, por ejemplo, que cuál es el metabolito precursor pues como importante, que yo no sé qué, para el colesterol. Y entre las opciones usted tiene que escoger el escobaleno. Porque vamos a ver en la siguiente, y que lo dice algunos exámenes, cuál es el metabolito intermediario anterior precursor al colesterol, y ahí no es el escualeno, sino que es el lanosterol. Eso se los digo, es por exámenes que he visto pues a nivel internacional y eso. Bueno, entonces ya después de que tenemos ese escualeno, no vamos a entrar en detalle, pero básicamente son una serie de ciclasas que lo que van a ir es cerrando este anillo, lo cierran, ¿cierto? Fíjese que aquí incluso ya tenemos nuestro OH, ya estamos casi listos, tenemos el radical listo, lo que estamos haciendo es ciclando y dándole la conformación, sus dobles enlaces que necesita para que sea el colesterol, ¿cierto? Entonces, aquí esta enzima también, tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero la escualeno monoxigenasa, también esa monoxigenasa, ¿cierto? También se puede convertir en un punto de modulación, no de regulación fuerte, pero como esas monooxigenasas a veces tienen otras funciones, entonces pueden en un momento determinado fisiológico cobrar importancia, pero aquí no las vamos a hablar. Bueno, finalmente, entonces ya cuando está cerrado el ciclo, ¿cierto? Y simplemente lo que vamos, si ustedes analizan estas dos estructuras, son modificaciones químicas que se les quita el doble enlace, ¿cierto? Son varios pasos. Y entonces el precursor inmediato es el lanosterol y finalmente tenemos el colesterol. Bueno, aquí vemos este detalle, se los dejo, ¿cierto? Cómo se va convirtiendo esa monooxigenasia, ¿cierto? Ya se van dando las diferentes reacciones hasta que tenemos el colesterol. No voy a hablar más de eso. Bueno. Aquí les dejo este resumencito que me pareció interesante del libro del autor, se me olvida, no me lo he aprendido, Cuadros, ¿cierto? De los mapas conceptuales, me llamó la atención y quiero mencionar algo. Él dice la vía del mevalonato, ¿cierto? Porque aquí nos muestra cómo, por ejemplo, ese fernesil pirofosfato del que hablamos, ¿cierto? Se puede ir, puede ser precursor de muchas otras moléculas, ¿cierto? Vemos que aquí está, por ejemplo, ubiquinonas, esterol, proteínas, bueno, varias cosas que son importantes, pero que aquí no vamos a detallar. También está pues el resumen que habíamos visto. Y aquí ya vemos cómo la estructura, ¿cierto? Ya dependiendo de las necesidades del sistema, del individuo, ¿cierto? Si es un hombre, si es una hembra, si es un macho. Esto no es solamente en los humanos, en los animales, si es hembra, si es macho, ¿cierto? Hay unas enzimas que van a producir, que están más expresadas para producir testosterona o para producir estrógenos, etc. Bien,
¿Cuál es la estequiometría del colesterol? Entonces, por un mol de colesterol vamos a tener 18 moles de acetilcoenzima A, 36 de ATP, moles de ATP, 16 mol de NADPH y 6 mol de hidroximetilglutaril coenzima A. Voy a hacer una pequeña pausa para verificar que nuestra grabación esté bien. Está súper bien, nos dice que están 55 minutos, esperemos que todo esté muy bien. Bueno, vuelvo aquí. Profe, ¿usted le molestaría si hacemos ahí una pausita para yo verificar que sí está bien el No, sonido y Natalia, todo? Paramos, haga la entonces pausa, hacemos tranquila. 2 videos, no una clase completa, sino 2 del metabolismo del colesterol, ¿le parece? Perfecto, Entonces voy perfecto. a parar para que verifiquemos que esté bien. Listo.